después de compartir la presentación, podemos conversar un poco con preguntas, comentarios, inquietudes que ustedes tengan. Quiero compartir primero, para enmarcar este tema de los instrumentos de evaluación y de la retroalimentación, retomar un poquito el circuito en el que estamos trabajando con la evaluación. Ustedes saben que venimos hace ya un buen tiempo tratando en principio de que las propuestas de evaluación estén articuladas con las propuestas de enseñanza y también entender que la evaluación es continua, que se desarrolla a lo largo de un tiempo, que no es aquella visión más tradicional, que la evaluación es solo al final y es en un único momento, sino las maestras, los maestros estamos evaluando de manera permanente, porque estamos diagnosticando, porque estamos retroalimentando, porque estamos valorando, es decir, estamos haciendo una cantidad de tareas que tienen que ver con el campo de la evaluación, entendida no solo en términos de su función de certificación, sino en su función de acompañamiento, de mejora, de valorar fortalezas de nuestros estudiantes. Entonces, en una pequeña síntesis, si quieren, lo primero que nosotros hacemos con el tema de evaluación específicamente es compartir con nuestros estudiantes las competencias que ellos tienen que alcanzar, ellos tienen que saber esa idea de hacia dónde vamos, qué es lo que tienen que lograr, y compartir también los criterios de evaluación, es decir, un estudiante tiene que saber no solamente qué es lo que tiene que lograr, sino que hay distintas calidades de esos logros, es decir, que él alcanza de manera progresiva esas competencias a través de la articulación de las capacidades, ¿no? Y entonces nosotros maestros lo que hacemos es proponerles distintas actividades para que ellos, nuestros estudiantes, hagan, y recogemos esas evidencias. ¿Qué hacemos con esas evidencias? Las analizamos, las interpretamos, ofrecemos retroalimentación, pero no solamente nosotros, sino en esta nueva manera, digamos, de mirar, de pensar en la evaluación formativa, también alimentamos prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares, valoramos los aprendizajes y, por supuesto, al final del recorrido calificamos, pero no terminamos allí cuando calificamos, sino nosotros en todo este recorrido que hacemos vamos ajustando nuestras propuestas de enseñanza. En este sentido, la evaluación formativa es para los estudiantes, pero también para nosotros, maestras y maestros, en términos de poder ajustar nuestras propuestas a aquello que va sucediendo con cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, hay un esquema muy sencillo, muy simple y a la vez muy orientador, que son esas estrategias claves que cuando nosotros encaramos la planificación de la enseñanza, también encaramos la planificación de la evaluación. Y entonces lo primero que hacemos, les mostraba en el cuadro anterior, establecer hacia dónde tienen que ir los estudiantes, cuáles son las competencias que tienen que alcanzar. Para ello también necesitamos saber dónde están hoy con respecto a esa competencia, o sea, cuán lejos o cerca están de alcanzar esa competencia. No es lo mismo un estudiante, uno diría que está ya sobre el final de lograr articular capacidades para llegar a una competencia, que un estudiante que, si uno hiciera una escalera, diría está en el primer escalón. Y lo tercero muy importante es entender qué necesita para lograr esa competencia. Y ahí es donde nuestra intervención como enseñantes cobra sentido, porque identificando dónde está y a dónde tiene que llegar, nuestras propuestas de enseñanza se adaptan a esa situación,
y reconocen además que los estudiantes tienen modos de aprender diferentes, que los estudiantes tienen ritmos diferentes, que nuestros estudiantes no están todos en el mismo escalón. Si uno los ubicara, uno hiciera un ejercicio de las progresiones que ustedes tienen en el diseño curricular y pusiéramos los nombres de cada uno de nuestros estudiantes en cada escalón, veríamos que los tenemos distribuidos en muchos escalones. Quiere decir que nuestros modos de intervención en algunos casos son iguales para todos y en otros tenemos que ajustarlos a quienes son esos estudiantes con sus necesidades en términos de dónde están y hacia dónde van. Entonces, ¿qué es cómo avanzamos nosotros en este recorrido, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder avanzar en este recorrido que yo les estaba mostrando, primero comprender cuál es la competencia que tenemos que evaluar, ¿no? Y en ese sentido, el diseño curricular de ustedes tiene muy bien definidas las competencias, las capacidades, los niveles de progresión en la que esas competencias se van a ir desarrollando. Después analizamos los estándares del aprendizaje, es decir, esos criterios que nos van a permitir entender esos escalones, esa progresión y saber cuán cerca o lejos están nuestros estudiantes. Allí vamos a poder entonces seleccionar situaciones significativas para la enseñanza y obviamente vamos a utilizar esos criterios a través de los estándares de aprendizaje para construir instrumentos de evaluación. Esos instrumentos nos tienen que mostrar no solamente la adquisición de una capacidad suelta, sino necesitamos que nos puedan mostrar de manera compleja la combinación, la articulación de las distintas capacidades para que un estudiante pueda afrontar esa tarea, esa propuesta significativa que nosotros le vamos a hacer. Y eso significa que, por ejemplo, una tarea que no es compleja, como puede ser copiar preguntas o respuestas a preguntas de un texto, uno diría es una capacidad sencilla, obviamente depende para qué estudiantes, pero más complejo sería, combinando varias capacidades, cuando el estudiante, después de leer ese texto, de mirar un video, por ejemplo, tiene que analizar un problema en el cual tienen que utilizar los conceptos que leyó en el texto, para el cual tiene que haber comprendido el texto, buscar datos en el video que le ofrecimos para mirar, ofrecer soluciones, por ejemplo, al problema y justificarlos teóricamente. Ahí hay en juego muchas capacidades, pero están articuladas, no son actividades sueltas que el estudiante va a hacer, sino en este caso particular va a abordar un problema del mundo real, un problema traído de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, y que para poder abordarlo va a desarrollar muchas, lo que llamaríamos habilidades de pensamiento, muchas capacidades, como puede ser leer, comprender, analizar, justificar, argumentar. Ustedes tienen yo les decía hace un ratito, acá esta es una fotografía del diseño curricular donde se describen los niveles de desarrollo de la competencia, que son sumamente orientadores a la hora de pensar y diseñar y planificar situaciones significativas, a la hora de pensar cómo graduar, cómo escalonar eso que nosotros queremos evaluar y que por supuesto vamos a enseñar primero. Entonces estamos hablando de una evaluación que es más bien holística y analítica a su vez, porque lo que queremos ver en el ejemplo que les daba es cómo se articulan estas capacidades. No nos interesa solo la capacidad suelta, sino esa posibilidad de articular, porque ese es el modo
en que vamos a saber cómo se está acercando a la competencia. También nos importa para el diseño de los instrumentos de evaluación poder trabajar con lo que llamamos evaluaciones auténticas, que son esas situaciones que nosotros les presentamos a nuestros estudiantes para que ellos muestren un desempeño significativo, donde ellos puedan mostrar lo que comprenden, las ideas que tienen para solucionar o para intervenir, las nuevas preguntas que se hacen, un análisis crítico de la situación, y todo eso puesto en contexto lo más real posible, ¿no? Por eso hablamos de significativo y auténtico, porque nos interesa que el estudiante, cualquiera sea el tema que tome, por ejemplo, si ahora tomáramos un tema de cómo avanza la tecnología, cómo avanza o qué sabemos de la inteligencia artificial, estaríamos tomando temas que son temas emergentes, que están sucediendo en el mundo y que, por supuesto, que son temas que podemos articular perfectamente con las capacidades y con los contenidos que están en los diseños curriculares. Y esa es una función muy importante que tenemos nosotros, maestras y maestros, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos la competencia, como ejemplo nomás, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, es una competencia importante que está en el diseño curricular de ustedes. Aquí están una parte de los estándares de aprendizaje, y a modo de ejemplo, fíjense que en el que tienen ustedes más abajo, dice gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente actividades para su cuidado y al disminuir los factores de vulnerabilidad frente al cambio climático y a los desastres en su propia escuela. Entonces, una actividad significativa que nos permitiría evaluar cómo el estudiante está avanzando en esta competencia, podría ser, por ejemplo, si el estudiante es capaz primero de identificar qué es lo que sucede en la propia escuela, por ejemplo, con el tema de la basura, con el cuidado del medio ambiente. Después, si puede proponer algunas alternativas de mejora, justificando en los conceptos que está aprendiendo. Ahí tendríamos pistas para saber que ese estudiante está gestionando de manera responsable el espacio, que lo está cuidando, ¿no? Por supuesto, puede explicitar cuáles son los problemas que tiene en no cuidar la basura en la escuela o acumular basura, qué dificultades tiene o qué consecuencias tiene no separar la basura orgánica de la que no es orgánica. Bueno, y cómo impacta eso no solamente en la escuela, sino podrían hacer una proyección de cómo impacta en la ciudad en la que ellos viven, cómo impacta en el país y cómo impacta en el mundo. Solo a modo de ejemplo. Entonces, en esa idea de tener distintos instrumentos de evaluación que vamos a ir recorriendo, donde nosotros recogemos evidencias de aprendizaje, sabemos hoy que a través de la evaluación formativa, cuyo corazón, como verán aquí, es hoy la retroalimentación, o sea, la retroalimentación está identificada hoy como el corazón de la evaluación formativa, por la relevancia que tiene, por la cantidad de evidencias que tenemos en investigaciones, en el trabajo de los maestros en las aulas, mostrando que cuando se trabaja de buena manera con la evaluación formativa, estamos, y con la retroalimentación formativa, estamos de alguna manera impactando en la mejora de los aprendizajes de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces nosotros tenemos hoy distintas funciones que cumple la retroalimentación formativa en términos de favorecer la reflexión y el diálogo con los estudiantes,
el modelo de evaluación, de retroalimentación, perdón, formativa que tenemos hoy es de diálogo, no es más unidireccional, no es más de decirle al estudiante está bien o está mal. En ese caso estaríamos hablando fundamentalmente de corrección, pero no de retroalimentación. La retroalimentación enmarcada en este concepto de evaluación formativa es una retroalimentación donde ponemos en diálogo al estudiante con el profesor, a los estudiantes entre sí, donde rescatamos aspectos positivos de las producciones, donde les ofrecemos sugerencias, pistas para que los estudiantes no solamente aprendan más, sino sepan cómo están aprendiendo, que tiene que ver con desarrollarse como un estudiante autónomo, con esas habilidades de aprender a aprender, de esas habilidades metacognitivas que lo van a convertir en un estudiante que pueda autorregular sus procesos de aprendizaje. Entonces, en ese diálogo le ofrecemos orientaciones, pistas, sugerencias, le ofrecemos información, por ejemplo, acerca de dónde está y, como les decía antes, cuán cerca o lejos está de llegar a lograr esa competencia. Y, por supuesto, que la retroalimentación, no solo este diálogo que nosotros armamos con los estudiantes, sino la retroalimentación que los estudiantes nos pueden dar a nosotros sobre cómo ellos están aprendiendo, nos va a permitir ajustar nuestras propuestas de enseñanza. Entonces, decimos que la retroalimentación es efectiva cuando expresa con mucha claridad lo que hay que alcanzar, cuando el estudiante tiene mucha claridad acerca de cuál es la competencia que tiene que lograr, cuál es el nivel de esa competencia que tiene que lograr. Cuando incluye información acerca, no solamente si está haciéndolo bien o no, no solo acerca de las fortalezas del estudiante, sino cómo alcanzar esas competencias. Ese famoso ejemplo de decirle, tienes que mejorar, y no le damos ninguna información para que sepa qué y cómo tiene que mejorar. Una retroalimentación que le informe al estudiante dónde está. A veces el estudiante, por ejemplo, piensa que está muy cerca de lograr la competencia y en realidad no lo está, o al revés. Entonces necesitamos en la retroalimentación ofrecerle información. Una retroalimentación que estimule la autoestima, que siempre busque encontrar fortalezas en el estudiante, que siempre lo ayude a hacer visible eso que tal vez el estudiante no ve, que se ofrece en tiempo y forma. Siempre decimos que los buenos modos de ofrecer retroalimentación son muy importantes, porque en la comunicación sabemos que no solo importa el contenido del mensaje, sino el modo en que lo decimos, el tono de voz, nuestros gestos, nuestra mirada, y también que se ofrezca en tiempo, ¿no? El sentido de oportunidad. Si nosotros ofrecemos retroalimentación a una producción del estudiante un mes después que la hizo, el estudiante probablemente ni recuerde cuándo, por qué, a raíz de qué hizo esa producción. Y obviamente decimos que es efectiva cuando efectivamente contribuye a la reflexión, ¿no? A que el estudiante se pueda preguntar acerca de lo que hace, se quede pensando en qué y cómo lo pueden hacer. Para que este proceso de retroalimentación, que por supuesto hay que enseñarla, y no es lo único que hay que enseñar, fíjense, aquí lo que proponemos es que los estudiantes tienen que aprender a autoevaluarse, a recibir retroalimentación y a ofrecer retroalimentación. Es decir, son 3 aprendizajes, diría, diferentes. Aprender a autoevaluarse es una práctica muy importante para poder trabajar después con la retroalimentación, y es una práctica que se practica poco. Entonces necesitamos enseñarle a los estudiantes a autoevaluarse, a recibir retroalimentación, quiere decir a qué hacer cuando recibo la retroalimentación,
pero también enseñarle a ofrecer retroalimentación a sus pares, ¿no? Son tres prácticas que hay que enseñarlas. Entonces, a modo de ejemplo, y esto valdría para las tres prácticas, ¿no? Decimos que hay que explicar al estudiante, por ejemplo, para qué sirve, qué es la autoevaluación y para qué sirve, cuáles son sus ventajas, sus beneficios. Hay que mostrar ejemplos. Es muy importante mostrar ejemplos. El estudiante no tiene por qué saber qué es un ejemplo de autoevaluación, cómo se completa una autoevaluación, qué va a hacer el docente cuando reciba esas respuestas de autoevaluación, cómo le vuelven a él. Bueno, todo eso hay que mostrarlo. Utilizar formularios que pueden ser prediseñados, yo les voy a mostrar algunos, pero también ustedes pueden diseñar los propios, pueden juntarse 3 o 4 maestros y pensar cuál es el mejor formulario, cuestionario, lista de cotejo que podrían usar para que el estudiante se autoevalúe. Y por supuesto que estas prácticas hay que practicarlas y sostenerlas en el tiempo. Siempre que decimos que si yo voy a usar por ejemplo, una autoevaluación 3 veces en el año, no tiene mucho sentido, porque no va a aportarle al estudiante, porque no se va a consolidar como una práctica sistemática. Para que efectivamente sea una práctica sistemática, no es que hay un número determinado, pero digo, debería pensar en hacerla por lo menos 15 veces en el año, para que efectivamente el estudiante comprenda esa práctica, se apropie, la internalice, se dé cuenta que efectivamente lo ayuda, lo beneficia. Instrumentos entonces que usamos, por ejemplo, de autoevaluación. Fíjense, aquí hay un ejemplo de una lista de cotejo, donde hay afirmaciones, las orientaciones para el trabajo, para hacer el trabajo me resultaron claras, hice la actividad en el tiempo solicitado, pedí ayuda a mi familia para hacer la tarea, me gustaría hacer otra actividad parecida a esta, ¿no? El estudiante puede contestar sí o no, o siempre, a veces nunca, y fíjense que siempre tenemos una columna para ofrecer retroalimentación. Supónganse que el estudiante dice, hice la actividad en el tiempo solicitado, dice, a veces, bueno, nosotros podríamos sugerirle algunas ideas o en la retroalimentación formularle una pregunta, ¿por qué no hizo la actividad? O sea, ¿qué le sucedió que no pudo hacer la actividad en el tiempo solicitado? Otra herramienta, otro instrumento, ¿no?, de autoevaluación, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Todos estos ejemplos que les estoy mostrando son para que el estudiante responda, para que yo como maestra, como profesora reciba esas respuestas y obviamente a partir de esas respuestas puedo iniciar un proceso de retroalimentación individual, en pequeños grupos, con el grupo entero, y también revisar mi próxima propuesta de enseñanza. Si me doy cuenta que todos los estudiantes en la pregunta ¿cómo puedo mejorar? No encuentran respuestas, bueno, tal vez tenga que dedicar mi próxima clase a trabajar sobre esa pregunta de cómo pueden mejorar una tarea que están haciendo. Otro ejemplo de autoevaluación, después de leer mi producción, o sea, yo ya hice mi producción escrita, por ejemplo, entonces ustedes me invitan a hacer un ejercicio de autoevaluación. Y en este caso me proponen seleccionar algo que me gusta de mi producción, me gusta, por ejemplo, el tono en que escribí, me gustan las fuentes de información que encontré, me gustan los ejemplos que usé. Segundo, busco recursos que puedo utilizar para mejorar mi producción. Entonces supónganse, a buscar ayuda para encontrar otros sitios, otras fuentes de información en Internet que me den un poco más de información cuantitativa en vez de cualitativa o al revés. Y lo tercero, me propongo revisar. Hay algo que me doy cuenta que no estoy logrando hacerlo bien, no estoy logrando escribir bien, y me propongo revisar, y puede ser que para esa revisión necesite ayuda. Entonces formulo una pregunta para que alguien me ayude, o converso con un par, o le traslado la duda
a la maestra o al profesor. Otro ejemplo de protocolo con preguntas, ¿no? ¿Qué has aprendido sobre el tema que estamos abordando? ¿Cómo sabes que has aprendido? Porque el estudiante a veces dice, bueno, yo aprendí que hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo sabes que has aprendido? Porque tú me estás diciendo algo declarativo. Tú dices saber, por ejemplo, qué es la basura o qué es la contaminación. Ahora, ¿cómo sabes tú que has aprendido? Y esa es una pregunta metacognitiva muy importante, para empezar a darse cuenta y hacer visible cómo aprende. Y la tercera, ¿qué te ayudó a aprender? Bueno, mirar un ejemplo, conversar con mi compañero, resolver una tarea, mirar un video, lo que el estudiante empiece a reconocer, ¿eh? Como importante, como contribución a su aprendizaje. Otro cuestionario, ¿cuál fue tu parte favorita de esta tarea? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu parte menos favorita y por qué? Y la tercera, que también es del orden de lo metacognitivo, si pudieras volver a hacer esta tarea otra vez, ¿no? ¿Qué harías diferente y por qué? ¿No? Y eso tiene que ver con una reflexión importante sobre el camino, el recorrido que hice, no tanto sobre la producción, sobre el contenido, sino sobre el recorrido que hice. Preguntas en distintos momentos del aprendizaje, porque nosotros estamos trabajando con el concepto de evaluación formativa, quiere decir que queremos evaluar y recoger evidencias al principio, durante y al final. Entonces tenemos preguntas al inicio, por ejemplo, de una tarea o de un proyecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Si necesito alguna ayuda. Esas son preguntas iniciales, individuales, para que el estudiante, antes de lanzarse a hacer la tarea, tenga como un momento de reflexión acerca de dónde está parado con la tarea que tiene que hacer. Las preguntas del medio, cómo estoy avanzando, qué estoy resolviendo bien, qué dificultades encuentro, qué me falta para avanzar. Y al final, cuando termina el tema, la unidad, el proyecto, qué aprendí, cómo lo aprendí, qué me resultó difícil o fácil, cómo lo puedo mejorar, para qué me sirvió. También como instrumento las rúbricas, ustedes las conocen, las rúbricas son instrumentos muy potentes de autoevaluación, de evaluación entre pares y por supuesto de retroalimentación de los maestros hacia los estudiantes, rúbricas que al inicio de la rúbrica tienen que estar las metas que tienen que alcanzar, eh, obviamente tomados del diseño curricular, adaptadas a su lenguaje para que un niño o un adolescente los pueda entender, la identificación de las capacidades que vamos a mirar con la rúbrica, y los distintos niveles de calidad, aquí digamos desde un experto a un principiante, y siempre una columna para comentarios, para ofrecer retroalimentación. También tenemos, y lo venimos compartiendo con ustedes y con muchos maestros ya antes inclusive de la pandemia, lo que llamamos protocolos de retroalimentación, esos pasos muy cortitos, muy puntuales y muy focalizados para que la retroalimentación sea posible, sobre todo con cursos numerosos. Y entonces, este es un ejemplo muy sencillo. El protocolo SER, seguir haciendo algo que está bien, que el estudiante está haciendo y está bien, ¿no? Por ejemplo, seguir buscando ejemplos para ilustrar los conceptos, empezar a hacer algo que hasta ahora no están haciendo, por ejemplo, incluir una mirada crítica a ese texto, por ejemplo, que está leyendo, y revisar, por ejemplo, la validez de las fuentes de información que está utilizando, porque algunas son fuentes científicas y otras no lo son. Y eso es un protocolo muy focalizado que me permite ofrecerle retroalimentación a muchos estudiantes. Si yo tuviera que escribir narrativamente una retroalimentación y hacerlo con muchos estudiantes sobre todos los aspectos de un trabajo de un estudiante, no lo podría hacer por tiempo, y tampoco el estudiante que recibiría tanta retroalimentación
se encontraría con una situación compleja que es, bueno, ¿cómo hago con toda esta retroalimentación para mejorar mi producción? Entonces, si vamos focalizando, vamos ayudando a que el estudiante tome en consideración la retroalimentación e intente mejorar su producción. Este es otro ejemplo de estos protocolos, ¿no? Valorar 2 aspectos positivos del trabajo del estudiante, mostrarle qué es lo que está haciendo bien, compartirle alguna pregunta, alguna inquietud que me despierta la lectura de su material y una sugerencia bien concreta y específica para que el estudiante la pueda considerar, por supuesto, y avanzar sobre su trabajo. Entonces, fíjense que aquí les muestro 3 ejemplos de retroalimentación que son para revisar, que justamente nos ayudan a pensar, a distinguir una buena retroalimentación de una retroalimentación que no es tan buena, ¿no? Decirle a un estudiante, tienes que mejorar la coherencia y la cohesión de tu texto. Es una retroalimentación que no lo ayuda al estudiante. ¿Por qué no lo ayuda? Porque el estudiante, con esta información, que no es nada, porque lo único que le dice es que tiene que mejorar algún aspecto, que probablemente el estudiante no sepa mejorarlo. Entonces, decirle que tiene que mejorar la coherencia y la cohesión del texto no lo va a ayudar, y la retroalimentación intenta que el estudiante mejore. Entonces, no nos sirve. Nos serviría, por ejemplo, ofrecerle un ejemplo dentro de su mismo texto de cómo mejorar esa coherencia y cohesión. Nos ayudaría explicarle qué es la coherencia y la cohesión, o sugerirle que vuelva a leer algún material donde explicamos en clase qué es la coherencia y la cohesión. El segundo ejemplo, valoro tu responsabilidad. Es tan amplio, es tan genérico, que nosotros no podríamos decirle a un estudiante, valoro tu responsabilidad, porque en realidad, ¿qué entendemos por responsabilidad? El estudiante piensa que efectivamente es responsable y yo pienso que no es responsable. Y es una discusión. Entonces, nosotros, si queremos decir algo de la responsabilidad, tendríamos que haber primero acordado qué entendemos por responsabilidad en este curso, en esta materia, ¿no? Toda esta idea de ser transparente y no tomar palabras tan genéricas y valorativas. Y el último ejemplo, has avanzado mucho, pero puedes lograr más. No me da ninguna información acerca de sobre qué avancé, y tampoco me da ninguna información acerca de qué podría lograr, ¿no? Entonces, no son buenos ejemplos de retroalimentación. Aquí un ejemplo que sí nos parece interesante, un profesor de bachillerato le dice al estudiante, valoro los variados ejemplos que has elegido para explicar el concepto de contaminación ambiental, o sea, identifica una fortaleza del estudiante. Tu opinión personal es importante, para sostenerla necesitas fundamentarla utilizando fuentes de información científica. Entonces aquí le está dando una sugerencia bien concreta. Te propongo leer el trabajo de Emilia para orientarte. Y eso es muy importante porque le estamos ofreciendo una sugerencia muy, muy concreta y muy específica. Aquí compartirles un ejemplo muy chiquitito y sencillo, pero que en tiempos de pandemia, ustedes saben que el chat funcionó muchas veces y permitió ofrecer retroalimentación en situaciones donde no había otra alternativa, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la profesora, en este caso, es una profesora aquí del norte de mi país, donde... Perdón, que hay alguien, disculpen, pero hay alguien cambiándome la pantalla, me está pidiendo permiso para cambiar la pantalla.
Maestra Rebeca, no se le dé el permiso. Normal, usted prosiga, por favor. Sí, 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 yo no se lo di, pero igualmente me está cambiando. No entiendo por qué, porque yo le decliné el permiso. Ya, a ver, un momento, doctora. Sí. Es alguien que se llama Yadeli Mamani Wani, que está a cargo de la pantalla en estos momentos. Gracias. A ver, un momento, doctora. Bueno, les decía que el ejemplo es un ejemplo utilizando el chat del celular en lugares donde no había otro modo de conectividad. Y entonces la profesora le dice que está viendo la devolución de su trabajo, le valora que las actividades fueron resueltas, ¿no? Y le indica en qué tendría que focalizar. Ven que el estudiante le contesta, dice voy a ver esa actividad. Después nuevamente en verde la profesora le plantea que le faltó algo para elaborar en el final de la respuesta. También la felicita porque viene trabajando muy bien y es cumplida y responsable. Y la alumna le contesta, ya me esmeraré un poco más. Y la verdad que el diálogo es un diálogo interesante, pero fíjense que con poca información, porque la estudiante dice, ya me esmeraré un poco más. Y uno como profesora podría preguntarse, ¿qué significará eso? ¿Qué es lo que va a hacer para esmerarse? ¿Qué ayuda le puedo ofrecer yo para que haga mejor las cosas? ¿No? Entonces, nosotros podemos mejorar muchísimo nuestras propuestas de retroalimentación tomando esas ideas de que hay que ofrecer información, que hay que ofrecer ejemplos, que hay que ofrecer sugerencias, que hay que mantener este diálogo con el estudiante para efectivamente poder avanzar en retroalimentaciones que efectivamente impacten en la mejora de los aprendizajes sin mentirle. No le voy a decir al estudiante que está haciendo algo bien cuando no le está haciendo bien. Pero nosotros siempre tenemos la responsabilidad de identificar alguna fortaleza del estudiante y ayudarlo justamente para que siga avanzando en esa escalera que es el aprendizaje y que, como les decía al principio, cada estudiante está en otro escalón de ese aprendizaje. Ahora sí, yo dejo de compartir, agradeciéndoles a cada uno de ustedes en principio la escucha y por supuesto con esa disponibilidad que hacemos siempre después de la presentación de poder dialogar con ustedes sobre aquellos aspectos que quieran compartir en términos de ideas que ustedes tienen, en términos de preguntas, lo que ustedes quieran. Muchas gracias.